Son 2 años de la gestión del presidente Lenín Moreno. Ya contamos con nueva institucionalidad, una difícil situación económica y un horizonte que todavía es incierto. En este reportaje te presentamos los principales hitos de la gestión del gobierno de todos. Tenemos un problema muy grave que es el desempleo, que todavía no está siendo atendido como debería ser. Sus diálogos básicamente están en atacar al anterior gobierno. Se entrega la economía a quienes tienen la riqueza en sus manos. Lenín Moreno, el mandatario de la mano tendida, del diálogo, el conciliador. En campaña abrazó los ideales de la revolución ciudadana, prometió enterrar la polarización y ofreció miles de viviendas a los más pobres. Se confesó como un fiel seguidor de Rafael Correa, pero la brújula le duró poco. Académicos, ciudadanos, incluso sus propios adversarios, ratifican que la mayor obra de su gestión fue su reversión, un giro político de 180 grados. El presidente Moreno es un presidente ausente, es un presidente que no gobierna, es un freelance. Yo creo que es el peor gobierno de la historia del país. O sea, solo comparable con esos gobiernos de mitad del siglo XIX, donde el Ecuador casi desaparece y existieron gobiernos en Guayaquil, en Quito, en Loja y en Cuenca, ¿sí? Finales del siglo XIX. Lo que ha vivido el Ecuador es un proceso, yo diría, caótico de transición, en donde se perdió todo el sentido de continuidad del proceso que se había vivido en los últimos 10 años, en donde ese proceso de ruptura y de transición caótica le ha llevado al Ecuador a dilemas muy difíciles de resolver en términos económicos, institucionales, sociales, políticos, que yo creo que no están resueltos. Recién empezamos a ver algunos problemas y sobre todo ha generado una gran incertidumbre en relación al futuro. El gobierno de todos construyó una nueva institucionalidad. Utilizó a la Contraloría, Fiscalía, al Consejo de Participación Ciudadana para perseguir a sus contrincantes. 3 vicepresidentes en 2 años y una cortina de humo llamada lucha contra la corrupción. ¿Por qué se sostiene su mandato en el país? En la década de los 90 y los 2000, cuando votábamos presidentes, un poco la impresión era así, salimos a las calles y votamos presidentes. Y los presidentes tenían poca credibilidad, por eso se iban, ¿no? Y claro, cuando contrastamos con lo actual decimos, bueno, parece que eso no era tan cierto, porque este es un gobierno que no tiene casi ninguna credibilidad. Las mediciones menos optimistas le dan 17% de apoyo y credibilidad, las más optimistas 25%, es bajísimo. Luce Gutiérrez con un poco más de eso ya se cayó. Claro, el problema es que ahí sí vivimos mucho la ficción de la movilización en la calle, pero no podemos dejar de ver que ahí había arreglos y desarreglos, para decirlo así, entre los grupos de poder y sus negociaciones y sus pactos, que eran los que permitían que entre o salga o se quede o se vaya un presidente. Y uno puede hacer la lectura sistemática de eso. En todas las caídas presidenciales, el rol de los socialcristianos era determinante, por ejemplo. El momento, uno sabía que un gobierno se iba a caer cuando veía que los socialcristianos le habían retirado el apoyo y por ende después las Fuerzas Armadas y la Embajada de los Estados Unidos. Sus opositores señalan que la economía, la producción y los temas sociales siguen a la deriva. En el informe del 24 de mayo, teníamos, o los ecuatorianos esperábamos, 2 cosas, que son las 2 cosas que señala la Constitución. Por un lado, que haga mención a las cosas que ha realizado, qué es lo que ha hecho en estos 2 años que ya va en el ejercicio del poder. Y el siguiente tema que dice la Constitución es que también hable de lo que va a hacer, los objetivos que se propone para el año 2019-2020 y siendo la mitad del periodo para lo que falta del periodo. Sin embargo, y esto vemos con preocupación, que cuando tiene que hacer un relato de lo realizado, confunde la expectativa con la realidad. Sigue hablando de las misiones como si no se habrían ya desperdiciado 2 años e incluso se permite presentar datos falsos que inmediatamente han sido contrastados. Hablar con cifras inexactas de los feminicidios, de los créditos, de los bonos o de las bandas que han desarticulado. Habla muy mal realmente de cuán enterado está el presidente de la propia gestión que realiza. Y más aún, si tendría que abordar los temas que a los ecuatorianos les interesan, no señala absolutamente nada. ¿Qué ha pasado con el empleo? ¿Qué ha pasado con la economía? Lo cierto es que la principal preocupación de los ecuatorianos es la desocupación y la inseguridad, ámbitos en los que Ecuador sigue reprobando la materia. Tal es el caso de la crisis penitenciaria.
Una nueva emergencia con muerte ocurrió en un centro de rehabilitación en Guayaquil. Alias El Cubano fue degollado y quemado por otros internos. Y el alto índice de desempleo, que avisora una reforma que atenta contra los derechos del trabajador. ¿Qué va a significar la reforma laboral? ¿Sí? Que buscando generar nuevos empleos se conculque derechos de los trabajadores y que al mismo tiempo se informalice aún más el mercado laboral ecuatoriano. ¿Qué va a implicar la reforma a la seguridad social? Aumentar los años para jubilación, eliminación del 13º y 14º para jubilados. Va a significar además que se elimina el seguro social campesino. ¿Qué va a significar esto? O lo que también ha dicho la representante del Fondo Monetario Internacional es que en estos años el gobierno se ha comprometido a subir 1.5% del PIB la recaudación tributaria. Eso significa 1.500 millones. ¿De dónde van a salir esos 1.500 millones? ¿Van a subir el IVA? ¿Van a quitar las exenciones al IVA? Por lo tanto, los productos de primera necesidad van a ser comprados con IVA. Lo mismo las medicinas. El gobierno está a punto de estrellarse. La consecuencia de manejar mirando el retrovisor es que puede estrellarse. El gobierno ha perdido el norte. En sus 24 meses de gestión se registró el primer coche bomba en la historia del país, el asesinato de los periodistas de Diario El Comercio. Se perdonó una deuda a los grupos económicos por más de 4.000 millones de dólares. Se retiró los subsidios a la gasolina, 260.000 personas desempleadas, y se puso en marcha un ambicioso plan de privatización de las empresas estratégicas del Estado. La idea, bajo todo punto de vista, bajo ese modelo neoliberal, Fondo Monetario Internacional, es empezar a vender los activos del Estado, activos productivos para colmo, bajo el pretexto de inversión extranjera. Eso no es solamente el privatizar, sino definitivamente desmantelar una cantidad de fondos que el Estado precisa para solventar todo lo que es la inversión social. Hoy, bajo el pretexto de que se han recuperado libertades o que el Estado, digamos, tiene menos presencia, lo que estamos haciendo básicamente es volver al imperio del individual. Lo colectivo, lo público ha dejado de lado y lo que nos quedamos son con los preceptos de la libre competencia, del pleno individualismo, que al final se traduce también en un egoísmo social, y de, si usted quiere, una no intervención del Estado, pero que esa no intervención del Estado está volcada a favor de claros intereses económicos, de comerciales, políticos. Las élites han vuelto a gobernar, las élites, y me refiero en todo sentido, las élites políticas, las élites económicas, que se sintieron desplazadas en un momento determinado, hoy nuevamente están sobre el Estado. No es que al Estado no le estén dando importancia, sino que el Estado vuelve a ser instrumentalizado para beneficiar esos intereses. El acoso judicial ha sido otro de los matices del gobierno de todos. Lenín Moreno ha decidido enfrentar a su antecesor en un contexto internacional en el que la persecución política hace un uso indebido de la justicia. Es que cuando hablamos de corrupción, ¿qué es lo que hablamos? Fundamentalmente del sector público, no solamente del sector privado. Hablamos fundamentalmente de funcionarios públicos, no de aquellos que están dispuestos desde el sector privado también a coimar. Es decir, nos solemos fijar en quien recibe, por ejemplo, una coima desde el sector público y no quien está dispuesto a ofrecerla desde el sector privado. Queremos ser claros en la lucha contra la corrupción, combatamos las dos esferas, tanto la pública como la privada, pero eso no se ha venido haciendo porque evidentemente utiliza como un elemento discursivo. Pero la otra que es muy importante, y fíjese lo que está pasando ahora mismo en Brasil, empiezan a aparecer documentos filtrados donde dicen que el famoso caso de Lava Jato estaba absolutamente orquestado para impedir que Lula da Silva, ¿no es cierto?, vuelva a ser presidente, después de haber tenido grandes logros en el Brasil. Entonces lo que tenemos es una estrategia regional de los sectores conservadores que ha utilizado la corrupción para perseguir, para amedrentar y para arrinconar a los sectores progresistas. Si ustedes hacen una investigación y ven lo que ha pasado en Argentina, se van a encontrar exactamente los mismos resultados que en Argentina, que en Brasil o que en el caso del Ecuador. El único dinero regresado al país por temas de corrupción fue lo de Telconet, que fueron 13 millones de dólares. Y Telconet tuvo la audacia de pagar con certificados de tesorería. Es decir, es el primer caso en el mundo que yo conozca que el corrupto no solo no está preso, no están allanadas sus oficinas, no están incautados sus bienes, sino que además dijo al Estado, yo le voy a devolver, pero como yo quiera devolverle. Y además le voy a devolver en papeles que son suyos, que él compra con descuento y el Estado le recibe al 100% del valor. Entonces, ¿hay lucha contra la corrupción del gobierno Moreno? No. Pero todo esto que no hay, en la realidad, hay en el imaginario de la gente que consume las noticias de los medios privados. Los tiempos han cambiado y la política también. Hoy, el gobierno apoya su discurso en la defensa de las libertades individuales.
como la libertad de expresión. ¿Realmente se cumple con este ejercicio pleno o hay una censura del que piensa distinto? Después de acudir a uno de los programas que tiene mayor rating en el Ecuador de debate político, que se llama Hora 25, pues efectivamente como esta política, este viraje hacia la aplicación de políticas liberales no es algo nuevo, sino que se dio después de unos cuantos meses de ejercicio del poder por parte de Lenín Moreno, pues critiqué en ese programa pues precisamente ese viraje hacia la derecha y esa aplicación de los programas políticos de la oposición y no el que Lenín Moreno había entregado ante el Consejo Nacional Electoral, y la consecuencia fue que después de toda una guerra sucia en redes sociales en el que se exponía mi filiación política o momentos en los que yo había expresado mi filiación política con anterioridad, tratando un poco también de solapar o de ocultar que en realidad el despido era por mis declaraciones en un programa político criticando al gobierno, pues el rector de la universidad en la que yo trabajaba con un nombramiento toma la decisión ilegal de despedirme. Y digo ilegal porque en principio quien a mí me nombra o quien nombra en cualquier universidad del mundo y también del Ecuador a un profesor como por nombramiento y por un concurso de oposición es el Consejo Académico Universitario, por cierto del que yo era parte, y a mí en realidad pues de manera completamente arbitraria me cesa mis funciones el rector, lo cual si fuera posible pues ocurría lo que me ocurrió a mí, ¿no? Que un rector cuando le venga en gana podría cesar a cualquier profesor que le resulte incómodo o que de alguna manera quiera deshacerse de él. Y este ha sido mi caso, que es un caso que está todavía peleándose y que obviamente es pues un caso paradigmático de violación a la libertad de expresión, violación a la libertad de cátedra, derechos laborales, etcétera, etcétera. Hay quienes señalan que se respiran aires de libertad. Lo cierto es que el gobierno tiene un pacto con los medios de comunicación. Sí está sucediendo eso desde los medios privados en el que si es que antes había un presidente al que se le estaba buscando cualquier cosa como para denunciar, ahora ante esta especie de paz o esta especie de acuerdo no firmado, pero en el que dicen, miren, no nos molestemos los unos a los otros, tampoco no se está haciendo un escrutinio al gobierno y al trabajo público como se lo debería hacer. Quizás otros medios tengan una agenda, quizás portales, quizás programas de entrevistas o programas periodísticos, quizás sí tengan una agenda que sea más pro alguien y más en contra de alguien. Pero nuevamente creo que eso tiene que responder cada periodista y eso es lo que, eso de alguna manera da una carta de credibilidad o no. Así continuamos la marcha, entre grises y oscuros. Lo innegable es que seguimos sin rumbo.